Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal estás? Soy Samuel Vázquez, pastor de la iglesia 316 en la ciudad de Sabadell, en Barcelona, España. Vamos a compartir en este tiempo el pasaje de Judas, capítulo 1, versículos del 12 al 19, y lo voy a leer en la versión de Reina Valera actualizada. La palabra del Señor dice así: Estos que participan en vuestras comidas fraternales son manchas, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos como el otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. Son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo: He aquí el Señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Estos son los que causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. Muchos años atrás, cuando te ibas de vacaciones, generalmente comprabas una cámara de fotos y comprabas un carrete de 35 fotos. Y con ello eso te duraba para todas las vacaciones. Hoy, cuando te vas de vacaciones, te llevas un móvil, sacas 500 fotos antes de despegar con el avión y durante las vacaciones sacas unas 5.000 fotos por día, evidentemente. Las fotos traen recuerdos y nos hacen recordar experiencias, personas, situaciones, lugares. Pero también hay otro tipo de fotos que no se sacan con una cámara y son aquellas cosas que nos advierten acerca de la vida y que nos recuerdan que hay advertencias que otros nos han dado para que nosotros no caminemos por ellas. Personas que vivieron situaciones y que advierten a otros para que no caigan en esas mismas situaciones. Y lo que estamos leyendo, lo que hemos leído en el libro de Judas, en esa cartita pequeñita, nos habla acerca de estas cosas. Judas saca una foto de las conductas propias de la gente que se ha envuelto en pecado y que dicen que aman a Dios, pero que en realidad tienen una conducta que no sale de Dios o que no puede identificarse con el Señor. Algunas de esas conductas tienen que ver con que son personas que van reventando las reuniones donde debería prevalecer el amor fraternal. Ellos vienen para traer destrucción. Lo compara como las rocas que están bajo el mar y en las que encallan los barcos que no pueden avanzar porque quedaron atrapados por un conjunto de rocas y que después quedan a la vista y que se deterioran porque no se pudieron rescatar. Evidentemente, hay algunos que encallan en la comunión, hay algunos que no saben cómo hacer bien y lo que hacen es hacer mal. También dice que son egoístas descarados, que se buscan unos a otros y que hacen planes contra otros, que no son responsables, que no tienen conciencia frente al dolor o al daño que producen. Evidentemente no han conocido lo que significa ser iglesia. También dice que son nubes que no llevan agua. Pues entonces no tienen mucha utilidad. O árboles que no dan fruto. Describe a personas que pretenden ofrecer grandes cosas, pero que no tienen una utilidad o que no presentan algo que ofreces. En el Nuevo Testamento nos recuerda esta gran verdad, nos recuerda que no hay nada peor que algo que no tiene fruto. Y alguna vez hemos dicho que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. El resultado es el de la desobediencia. Las personas que viven de esa manera, viven desobedientemente, y se les compara con los resultados de una tormenta que al final, después de que pasa y que hace estrago con los vientos, con la lluvia y con tantas cosas más, al final, donde había un orden, se crea un desorden. Y también los compara con la descripción de un libro, el libro de Enoc, donde habla de un lugar con caos y sin dirección. Este libro era una historia inventada que encerraba una enseñanza, y Judas lo usó como ejemplo porque todo el mundo lo conocía y así podían entender. En definitiva, lo que Judas dice es que no tienen en cuenta a Dios ni sus mandamientos y siguen su propio camino. Hay más características que dice acerca de este tipo de personas que están en el versículo 16.
3 de ellas dice que son gente descontenta y protestona. Por un lado, la imagen es la de la murmuración de los israelitas contra Moisés en el desierto. Gente que se quejó, pero que también están hoy en día entre nosotros y que estaban también cuando Judas escribió esta carta. Personas llenas de quejas contra Dios. La otra imagen es la de la persona que quiere echarle siempre la culpa a otro. Se quejan de la vida en manera general. Se quejan de aquel que la ayuda porque la ayuda o porque no la ayuda porque no la ayuda. Se quejan de cuando sale el sol, se quejan cuando cae la lluvia. Nunca ven el vaso medio lleno, sino siempre medio vacío. Hay pocas personas que sean menos populares que aquellos que son quejicas. Siempre los evitamos porque su actitud equivale a que nosotros nos desanimemos y al final también es incluso un insulto al propio Dios. Estos también dice que tienen una conducta gobernada por sus deseos, porque no hay nada que más le moleste que la ley de Dios, o que haya una ligera moral o una moral que rija, unos valores que rijan la vida. No tienen entendimiento del honor, del deber, ni de la responsabilidad, ni sirven a nadie, solo les importan ellos mismos, su placer y sus deseos. ¿Se imaginan que siempre todo fuera así? Sería un completo caos. Y su bandera, dice, también es el orgullo y la arrogancia, que pueden halagar a la gente que tienen alrededor, pero solo para sacar un beneficio. Del 17 al 19, los apóstoles habían advertido que en los últimos tiempos iban a surgir personas así, y es lo que está advirtiéndole Judas a sus lectores. Está diciendo a los suyos que el error se podía esperar que apareciera, y se les reconocería fácilmente a aquellos que salieron o que conocen un poco, les reconocerían fácilmente, porque se burlan de la bondad, viven bajo sus propios malos deseos, ya lo hemos visto. Consideraban que el cuerpo era malo y que podían hacer con él lo que quisieran, pero que eso sí, que Dios perdonaría absolutamente a todos. Consideraban que cualquier tipo de obediencia a la ley de Dios era algo anticuado. Es decir, podían haber personas que creyeran en los principios de moralidad y fidelidad que Dios había establecido, pero que además que todo lo que tenía que ser sensual o relacionado con un sexo ilícito, esa gente eran unos anticuados. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Y el original en el texto dice en realidad, en Salmo 53:1, que no es que sea una persona que desconozca o que sea ignorante, sino que pasa del tema. Es decir, quiere evitar pensar que es una realidad, que Dios es real. Y por eso actúan de esa manera. La otra característica y final del texto es que provocan divisiones y son carnales. Sin el espíritu, y esto es muy fuerte, creaban partidismos y posiciones encontradas. Jóvenes, amigos, que me escucháis, este pasaje de Judas nos advierte de las personas que en las iglesias, en las comunidades cristianas tienen una conducta falsa, causan divisiones, llevan a otros por un camino equivocado. ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar caer en esa situación? Pues primero, tener discernimiento espiritual. Debes aprender a discernir entre las influencias positivas y negativas en tu vida. Y tienes que, como en el pasaje, tienes que ver a aquellos que son arrastrados por nubes que no tienen agua. Debes ser cuidadoso al elegir tus amistades y quién es el modelo al seguir. 2. Tienes que ser auténtico. Debes esforzarte por ser auténtico y genuino en tu fe y acciones. En un mundo donde la hipocresía puede ser común, es importante que seamos árboles con fruto, es decir, que produzcamos resultados positivos y auténticos en nuestra vida espiritual y en las relaciones con los demás. 3. Evita el chismorreo y la crítica. El pasaje menciona a los murmuradores y a los que habían creado cosas malas o malas situaciones. Y debes ser consciente de cómo hablan de los demás y practicar siempre la empatía en lugar de juzgar y criticar de manera negativa. 4. Permanece en la verdad. La exhortación a recordar siempre las palabras que los apóstoles nos dieron, que eran las vivencias que ellos tuvieron con Jesús y sus enseñanzas. Y debes centrarte en una enseñanza sólida y bíblica, evitando ser arrastrado por enseñanzas falsas o por modas. 5. Busca la unidad en la fe. El pasaje habla sobre aquellos que causaban divisiones. Debes esforzarte por promover la unidad en la comunidad cristiana y evitar actitudes divisivas o divisorias o conflictivas. 6. Prepárate para los desafíos. Debes estar consciente de que enfrentarás desafíos y burlas por tu fe. Debes estar preparado para defender tu fe y mantenerte firme aún en medio del ataque o la oposición. Y 7. Pon tu foco
en la comunión con el Espíritu Santo, porque el pasaje destaca a aquellos que son sensuales, que no tienen al Espíritu, pero debes cultivar una relación cercana con el Espíritu Santo a través de la oración, la intimidad, la lectura de la palabra, la meditación de ella y sobre todo el servicio y la participación en la comunidad cristiana. Estas aplicaciones en nuestras vidas nos pueden ayudar a desarrollar una base sólida en nuestra fe y a enfrentar desafíos en nuestro camino espiritual y saber cómo superarlos. Tenemos pocas excusas si nos dejamos engañar y arrastrar por los que están lejos de Dios. Y ahora hemos sido advertidos. Tu estrategia o plan de vida para estar siempre en intimidad y rectitud con Dios empieza cuando le tomas a Dios en serio. Y es el tiempo de no dejarnos engañar o arrastrar. Hoy empieza esa oportunidad. Te toca tener un plan, te toca vigilar. ¿Qué tal si comenzamos? ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Un abrazo muy fuerte. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.